Laura hablaba de cómo entra una persona a nuestro programa, que es parte de tu respuesta ya desde el lado médico. Para un paciente llegar a Sculptor, él llena un formulario para entender quién es ese paciente, qué características tiene y cómo nosotros podríamos ser solución para ese paciente. Y ya desde ahí ya se comienza a trazar un programa. Obviamente a cirugía plástica no va a llegar si no tiene cierto tipo de condiciones o si tiene condiciones que no le permiten realizarse una cirugía, pero nosotros podemos ofrecerle otras soluciones y orientaciones para que este paciente pues, pueda, dentro del marco de la seguridad, alcanzar sus propósitos. Pero una de esas cosas que nosotros hemos decidido hacer es precisamente llevar al paciente antes de una cirugía, como tú decías, de la mejor forma, porque yo no hago nada con un paciente que tiene un síndrome metabólico, que tiene cierto tipo de hormonas descontroladas, donde lleva a este paciente a un proceso inflamatorio, o que tiene ese paciente ya de años, un proceso inflamatorio crónico, que a la hora de yo realizarle una cirugía que es proinflamatoria, puede traer consecuencias hasta de peligro de la salud. Fíjense cómo nosotros en la medicina, y esto pareciera que yo estoy en contra de la medicina en sí, o sea, yo no voy a cambiar el mundo tampoco, Juan Carlos, no lo vamos a cambiar. Pero sí tenemos que llevar un mensaje que tenga coherencia con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, la cirugía plástica se ha basado en voy, contrato, me opero, salgo. ¿Sí? Entonces, aquí es otro tema totalmente diferente. Primero te preparo, te llevo a una buena versión, como cuando ustedes van a ir a una competencia de fisiculturismo, tienen que prepararse. Como el que va a ir a un triatlón, tiene que prepararse. Como el que va a hacer un examen de matemática, tiene que prepararse. La cirugía tiene un proceso de preparación que no es simplemente voy, me hago los exámenes, pago, sino tiene que ver con la parte hormonal y saber que tu cuerpo está en la disposición de aceptar un procedimiento que es estético. Sí, porque si te tienes que operar porque tu vesícula tiene piedras y está indicado una cirugía, eso es otra cosa. Ahora, una cirugía plástica del componente estético, del tipo estético y del contorno corporal, amerita que tú prepares tu cuerpo para llevarlo a su mejor versión, porque son cambios físicos que pasan por un trauma controlado que va a generar inflamación. Ahora, si el cuerpo está desinflamado, eso pasa para el cuerpo desapercibido y lo asume de la mejor forma. Tu posoperatorio va a ser bellísimo y va a pasar lo que me pasa en las noches cuando voy y visito a los pacientes, que las enfermeras dicen, doctor, yo no entiendo, pero esos pacientes no tienen dolor, no sienten dolor como otros pacientes. Y nosotros lo que le damos son medicamentos orales, ni siquiera, no siempre se necesitan medicamentos endovenosos. Obviamente, el fantástico servicio de anestesia que nosotros tenemos en la Clínica Duda tiene que ver, pero tiene que ver mucho también el proceso de preparación, porque no es lo mismo un paciente inflamado que uno desinflamado. Hay un terreno fisiológico, viejo, que ese cuerpo tiene todas sus reservas prácticamente en reposo para cuando viene el proceso inflamatorio poder enfocarse en ese específico. Exacto. Que es lo que hablo yo mucho con la alimentación, que es muy inflamatorio hoy en día, es que tú tienes dispersadas tus defensas y cuando tienes un proceso inflamatorio agudo por una cirugía o una herida, pues entonces la respuesta no va a ser tan favorable para mitigar tu cuerpo en sus, digamos que en su maravillosa respuesta cuando estás sano, no es favorable. Entonces, lo mismo pasa con nosotros, Ricardo. Si hay personas que van allá al gimnasio o a la consulta mía en el centro de dietética, quiero hacer ejercicio. Digo, porque tú ahora mismo, si no, digo, ¿tú quieres hacer ejercicio por qué? Ah, porque me lo dijeron. Pero ¿cómo tú te sientes? Ah, yo me siento cansado, no duermo. Digo, tu cuerpo te está diciendo en este momento que no es el momento idóneo mañana en 24 horas a quizás hacer ejercicio. Porque hacer ejercicio implica gasto de energía. Si estás cansado, implica que tienes pocas reservas energéticas. Quizás con un plan apenas en 5 o 8 días puedes cambiar esa percepción que tú tienes, logrando mitigar el cansancio a través de mejor alimentación que no reste energía para digerir o procesar cosas inflamatorias y también llevarte la mano que puedas comenzar a descansar. Porque no hacemos un proceso de 5 días, entonces me llaman a la semana. Coño, tengo mucha energía, ya me levanto fácil en la mañana. Dios quiere decir, si me levanto, si lo siento, si lo tengo, lo puedo dar. Con pequeños cambios. Viejo, con pequeños cambios, o sea,
Y yo le digo a las personas, es que la gente no acaba de despertar, y volvemos a lo mismo, no es que todo el mundo tiene que despertar, pero sería quizás un poquito más digno para todo ser humano poder ver la luz y ya tú viendo la luz elegir si te quedas en la oscuridad o no. El problema es que las personas hoy en día están en la oscuridad y creen que están en la luz porque tiene una bombilla artificial adelante. Oye, papá, tú estás encerrado. Sí. Entonces, ¿por qué no te das la oportunidad de tú poder en realidad ver el otro lado de la moneda y elegir en cuál tú quieres estar? Y no que pienses que este lado es el único que hay. Yo digo, date la oportunidad y no es contar calorías, sino que esté en contra de eso. No es que si cetogénico, que no es que esté en contra, no es entender el funcionamiento del cuerpo humano y saber que cada vez que tú a tu cuerpo le das algo que no estuvo en su evolución, él va a reaccionar de forma natural con una respuesta desfavorable a largo plazo y favorable en el momento. Te comes algo que te cae mal, o te da diarrea, o te inflamas, te distiendes, te sientes decaído, pero eso tú lo puedes manejar un día. Pero cuando tú le haces eso todos los días, día tras comida, merienda tras merienda, te causa trastorno del sueño. El trastorno del sueño te lleva a crear desbalance en los neurotransmisores, lo cual te lleva a tener más ansiedad. ¿Ansiedad de qué? Café en la mañana, dulce en la noche. O sea, es una cadena que te lleva automáticamente a un lugar donde ya tú no tienes control, sino la comida te controla. Entonces tú tienes que buscar la forma de cómo lograr conseguir ese equilibrio. Y es como tú dices, papo, no es difícil. Son pequeños cambios que hacen la gran diferencia.